Pero gloria al Señor. Le voy a hablar de algo que al escucharlo despierta gozo en el pueblo del Señor. Ya ves, qué gozo. Le voy a hablar de algo que cuando usted lo escucha, mire, las ganas de aplaudir, no se le terminan. Y cuando usted escucha estas cosas, dice, más, por favor, más. Le voy a hablar del diezmo. Ya ve, ¿qué le digo? Más. Gloria a Dios. Vamos a la palabra entonces. Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Pero hermano, vea al que está al lado suyo, a ver si todavía tiene un poquito de gozo, porque apenas escuchó y dijo, ¿cómo es posible este suceso? Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: cuando volvía de la derrota de los de Kedorlaomer, yo siempre digo que ese nombre no se lo ponga a sus hijos, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Punto. Y le dio a Abraham, como dice iglesia, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, es viva, eficaz. Pedimos, Señor, que sea atesorada en nuestros corazones, que la pongamos por obra, que nos edifique, nos instruya, pero también, Señor, que nos ayude a derribar esas fortalezas, esos malas enseñanzas, malos principios, Señor, y que tu palabra venga a dar fruto al 100 por 1 y no vuelva atrás vacía. Lo declaramos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que es interesante ver esto del diezmo, porque la Biblia dice, y es importante que nosotros recordemos, Pablo está hablando en esos misterios de la iglesia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 2, y está hablando de todos aquellos que hemos sido llamados al servicio del Señor, de todos los que tenemos una responsabilidad ante Dios y ante un pueblo que se está guiando. Y dice el apóstol Pablo que es necesario que no nos olvidemos que somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha entregado, no solamente de los misterios espirituales, de los principios de la iglesia, sino también administradores de todos los bienes que Dios nos ha confiado. Y eso incluye nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, todo lo que compete a lo que es la familia, los que están casados, los que tenemos hijos. Tenemos que ser buenos administradores de todo. Pero también el Señor nos ha dejado bienes para poder permanecer de pie y cumplir su voluntad y alcanzar a los perdidos. Así que somos mayordomos de nuestra economía también. Y es interesante que el Señor nos ha dejado principios como lo son las primicias. Se enseñó la semana pasada y seguiremos aprendiendo, y somos una iglesia, somos un ministerio que conocemos el principio. Pero lo interesante es que también tenemos que ser buenos mayordomos en nuestros diezmos. Y cuando se habla del diezmo dentro de la iglesia, pareciera que se está hablando de algo de otro planeta, ¿sabe? Porque hay mucha gente, muchos enemigos de la cruz, que enseñan que esto fue anulado, que esto no hay que practicarlo, que esto no hay que vivirlo. Y entonces usted ve a toda la gente que recibe esa enseñanza y que vive de esa manera, de una manera tan terrible, en miseria, en pobreza, en escasez, en pleitos, en adulterios, en cosas terribles.
Y la gente se pregunta, pero si estoy en la iglesia, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Sencillamente hay un principio que no podemos pretender que no es bíblico. Es bíblico y yo se lo quiero enseñar. ¿Me permite enseñárselo? Ok, entonces dice la escritura que cuando Abraham venía de una guerra, venía de pelear. ¿Y dónde andaba el Abraham peleando? Pues había ido a buscar a su sobrino Lot. El Lot, cuando ellos se separan, Lot se va al lugar más hermoso, a los campos más hermosos, porque el hombre era así. Y lo interesante es que vienen los enemigos, se llevan a Lot, sus pertenencias, todo lo que tenía, y un siervo de Lot acude a Abraham y le dice: mira, a tu sobrino lo tienen cautivo, le han quitado todo, se lo han llevado todo. Y el Abraham dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Yo voy camino a donde tú me estás llevando y ahora tengo que perder tiempo, ¿verdad? Y sabemos de la pérdida de tiempo que tiene Abraham por esa cuestión. Pero él le consulta al Señor y dice: está bien, ve y rescátalo. Y Abraham va, lo rescata, viene con victoria. Mire, y esto es otra cosa muy importante, porque muchas veces nosotros queremos tener victorias en nuestra vida, pero no sabemos cómo sellar y cómo asegurar esas victorias. Y cuando Abraham está volviendo de la batalla, dice la escritura que le salió Melquisedec, rey de Salem. Y cuando vio a Abraham, le dio pan y vino y lo bendijo y recibió la bendición, y algo hermoso ocurrió. Pero dice la escritura, y esto es lo interesante, porque cuando estamos hablando de Abraham, la ley no ha sido dada. Acuérdese que la ley se da en Éxodo capítulo 20. Después, para llegar a ese capítulo 20, han pasado o pasan por lo menos más de 600 años. Recuerde que Israel, el pueblo escogido de Dios, va cautivo a Egipto, se va a dar una vuelta tremenda por 400 años. Así que si usted hace la cuenta, aproximadamente hay unos 614, 615 años entre el primer diezmo que da Abraham hasta que se da la ley. Entonces la ley no existe todavía. Nadie puede decir que el diezmo no es algo que debemos practicar los creyentes, porque es de la ley. Y aunque fuera de la ley, vamos a aprender cómo esto no queda anulado, cómo Jesucristo no anula este principio. Amén. ¿Está conmigo? Le digo que cuando uno habla de estas cosas, los aleluyas, ya un pueblo desesperado aquí. Que se apure el pastor, porque ya no queremos escuchar de eso. Y es interesante, hermanos, porque ¿quién es Melquisedec? Nosotros tenemos que saber esto. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer acerca del diezmo? El diezmo, que es el 10% de todo lo que Abraham había obtenido en esa batalla, en esa conquista, se lo da a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? La escritura dice en Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Si lo pueden poner. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Mire lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Sale Melquisedec a bendecir a Abraham, a recibir a Abraham, y entonces Dios lo bendice. Y esto marca un principio que bendice a todas las generaciones de Abraham. Recuerde que Abraham va camino a una tierra prometida. Abraham va camino a una tierra que no conoce, va en obediencia, pero Dios le ha hecho una promesa: te voy a bendecir, te voy a engrandecer, y de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué promesa lleva este hombre. Por eso es importante, cuando uno lee la Biblia, a veces hay que agarrarse una lupa, hermanos. No porque nos estemos quedando ciegos, cancelamos eso, tenemos una vista 20/20, sino porque hay cosas tan precisas, tan importantes,
que tenemos que prestarles atención. Y es que cuando Dios llama a alguien, lo capacita, le da las herramientas que necesita para cumplir el llamado, pero también lo va a bendecir. Aquí parece que no hay llamados de Dios. ¿Habrá hombres y mujeres llamados de Dios? Pues le estoy diciendo, amado hermano, amada hermana, que Dios al que llama lo capacita y también le enseña principios para vivir bajo bendición. Y entonces nos damos cuenta que este Melquisedec no tiene principio de días, no se conoce del padre, de la madre, no hay genealogía, pero dice la escritura, el escritor a los hebreos, que es semejante al Hijo de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, dice la escritura que el día que Cristo fue a la cruz del Calvario, no solamente fue como el Cordero de Dios, sino también se presentó una vez y para siempre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire qué hermoso, porque cuando Abraham está dando el diezmo de todo, ¿a quién se lo está dando? A Dios. Todo el que practique este principio, todo el que vive el principio del diezmo, no se lo da a los hombres. El escritor de Hebreos dice: ciertamente en este tiempo los administradores son hombres terrenales guiados por el Espíritu Santo con una misión. Pero cuando Abraham le estaba entregando los diezmos de todo, se lo estaba dando a Dios. Y ese principio no ha cambiado. Todo el que practica este principio del diezmo, a Dios le está entregando lo que a Dios le corresponde. Amén. Entonces nosotros no podemos pretender que el diezmo es de la ley, porque todavía no hay ley. Yo personalmente creo lo que el salmista revela, que Dios notifica sus caminos a sus siervos. Y cuando habla de sus caminos, habla de principios. Recuerde que ahora Abraham está viviendo fuera. Toda la humanidad que nace después del pecado están viviendo fuera del Edén, fuera de la presencia, fuera de la gracia, fuera de la bendición de Dios. Pero como Dios es justo, Dios es perfecto, le deja principios a la humanidad para que la humanidad viva bajo bendición. En el Edén lo tenían todo, pero fuera del Edén habría que hacer algo. Y en Dios, todos los que practican este principio caminan bajo el favor, la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los judíos hasta nuestros días lo siguen practicando. Y los judíos no tienen revelación de quién es Jesucristo. No tienen revelación de lo que Cristo hizo en la cruz, porque lo rechazaron los que creyeron, gloria al Señor. Pero en su mayoría todavía lo están esperando. Mas sin embargo, viven este principio. Y dígame usted, ¿dónde usted ha visto un judío pelado? No digo que esto sea malo, pero es una realidad, es un trabajo que muy pocos se atreven a hacer. ¿Dónde ha visto usted un judío allá arriba en un techo de una casa, subiendo en una escalera, el material en el hombro, la madera en la espalda? ¿Dónde ha visto usted un judío así? No digo que ese trabajo sea malo, es digno. ¿Dónde usted ha visto un judío lleno de pintura en una escalera con una brocha en la mano? ¿Dónde usted ha visto un judío así? Sucio, lleno de polvo, porque anda lijando el tipo ahí. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ellos practican el principio. Y aunque no tienen revelación de quién es Cristo, pero el principio que Dios dejó, aunque usted no tenga esa revelación, pero lo practica, vive en obediencia, usted verá el resultado de ese principio, porque Dios no se niega a sí mismo. ¿Sabe qué es lo más interesante? Como dice el pastor, una ley. Pero mire, todos nosotros conocemos lo que es la pasta Colgate, ¿sí o no? Y todos la usamos. Cuando usted va a Google y va a buscar la historia de cómo nace Colgate, es un hombre temeroso de Dios, que le dijo al Señor: bueno, Señor, si tú me das tu favor y tu gracia para esta compañía, yo te voy a dar el diezmo de todo, hijo. Imagínense. Más si era judío. Y comenzó con el diezmo, y es del 10%. Hoy por hoy, los judíos ya no dan el 10%. ¿Quiere saber cuánto dan? El 20%. Ya se le fue el gozo.
A ver cuántos tienen gozo todavía. ¿Usted se imagina? Pero como nos han enseñado, por algo hay que comenzar, hermanos. Por lo menos con el 10. Porque de otra manera vamos a seguir en la misma situación. Cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice en el capítulo 12 y en el verso 2, y la versión de Dios habla hoy, dice: no se amolden a los tiempos presentes, sino cambien su manera de pensar, porque cuando cambien su manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Entonces nosotros no podemos seguir pensando como pensamos años pasados, como nos enseñó la tradición, como nos enseñó la religión. No podemos seguir así. Tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vamos más adelante, Jacob le promete a Dios también darle el diezmo de todo lo que iba a recibir. Jacob sale huyendo porque su hermano Esaú lo va a matar, porque le ha robado, le ha quitado la bendición de su padre. A engaños la ha recibido, aunque por ley, un principio, Dios había dado ya una palabra que el menor iba a ser el señor del mayor. Culturalmente eso era imposible, pero Dios lo había determinado así desde el vientre. Ahora lo interesante es que cuando él va camino a salvar su vida, toma una piedra, no lleva nada, se acuesta a dormir en Génesis capítulo 28. Y dice la escritura que tuvo un sueño y vio el cielo abierto, una escalera apoyada, y Dios estaba en el cielo. Y Dios le habla y le dice: tramposo, le dice, porque eso significaba el nombre de Jacob. Pero aún así Dios no está viendo eso, sino que le dice: Jacob, la tierra donde tú estás te la daré a ti y a toda tu descendencia. Te bendeciré, te engrandeceré. Y el hombre despertó espantado, agarró la piedra y le dijo: Señor, si esto es así, pongo esta piedra por señal, y de todo lo que me dieres, todavía no tenía nada, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y usted escucha la Biblia, lee la Biblia y se da cuenta que Jacob fue un hombre megamente bendecido por Dios. Las 12 tribus de Israel vienen de ahí. El pueblo, la nación más importante que tiene el premio Nobel en la economía, amados hermanos, viene de ahí, de esa promesa. Por un principio que practicaron sin cuestionarlo, sino que más bien comenzaron a sobreabundar en ese principio. Entonces nosotros tenemos que aprender de nuestros hermanos los judíos. Si a ellos les funciona, ¿cómo usted va a pensar que a usted no le va a funcionar? Todo lo contrario, todo el que practica el principio va a poder experimentar la bendición sobrenatural de Dios. Amén. Pero entonces, ¿por qué ocurren un montón de desgracias? Cuando el pueblo de Dios está viviendo una crisis terrible, los matrimonios se están divorciando, hay pleitos, los padres contra los hijos contra los padres, hay un caos social, hay un caos familiar. Y Dios le envía al profeta Malaquías al pueblo y les dice en Malaquías capítulo 3 versos 6 al 12, les declara por qué su condición, por qué por más que quieren salir adelante no pueden. Y Dios le dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y el verso 8 dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traedme los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Mire, Dios no solamente les está diciendo cómo se va a terminar la crisis social que tienen, el problema tan grande que tienen, sino les está dejando saber que cuando obedecen a Dios y se vuelven a Dios de corazón y practican lo que Dios manda, Él va a derramar bendición. No dice hasta que te sacies, hasta que suplas tus necesidades, hasta que sobre y abunde. ¿Sabe lo que es eso? Que usted ya ha pagado todos sus biles, todos sus gastos, ya cubrió todo y todavía tiene plata. Y de por aquí, de por allá, Dios manda uno a otro y le llevan plata, y Dios te manda esto. Y usted dice: ¿y ahora? ¿Por qué? Porque Dios cumple. Dios está prometiendo. Esto es lo que Dios promete a aquellos que practican este principio: derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde.
Pero también dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que la condición del pueblo era terrible, porque lo que sembraban, lo perdían. Todo lo que emprendían, fracasaban. ¿No le parece igual? Oye, pastor, pero yo estoy en la iglesia, yo alabo a Dios, yo sirvo al Señor, santificado, justificado, perdonado, restaurado, convicción de salvación, pero pelado. ¿Por qué? Porque el día que Israel se olvidó de este principio y le comenzó a ir mal. Por eso Dios manda al profeta y le dice, vuélvanse a Dios, obedezcan a Dios, ya no estén cuestionando las órdenes de Dios. Yo creo que este es el mejor tiempo, el mejor año para comenzar, amada iglesia, a no cuestionar lo que la palabra nos enseña, sino a ponerlo por obra, porque solamente aquellos que lo ponen por obra pueden decir, ciertamente este principio funciona. Y Dios quiere reprenderle al devorador, y el devorador no es ese hermano, esa hermana que usted lleva a su casa y le come la comida. El devorador no es su hijo de 13, 14 años que comen como huérfanos. No, el devorador es el ejército que Dios había mandado, y cada vez que ellos hacían algo, lo perdían. Imagínense que hay un montón de gente que tiene el devorador suelto, tienen una nevera preciosa, ponen la comida, ponen la leche, y cuando la van a servir para su café ya está agria. Y dice, ¿qué pasó aquí? El carro parece que tiene oídos. Reciben su cheque, su salario y dicen, gracias Señor por esta bendición tan grande que me has dado, y ya no le enciende el carro. Y usted dice, ¿y qué pasó ahora? Pues el devorador anda suelto. Se le destiñe la ropa, se le rompe el zapato, y esos de Payless pues ya le tienen los dedos así, pero aquí ya no usan Payless, ¿verdad? Aquí ya somos un ministerio que no usa Payless, pero tampoco temo, ¿ok? Entonces miren lo que está ocurriendo por no practicar un principio. Yo creo que más que estarlo escuchando, es algo que debemos nosotros despertar nuestro interés para practicarlo y conocer personalmente esta bendición. La iglesia no se puede quedar ahí. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo le dije al Señor, yo voy a enseñar lo que tú me has mandado enseñar, y si la gente lo quiere hacer, que lo haga, y si no lo quiere hacer, cuando llegue delante de ti y diga, ay Señor, pero yo siempre estuve pelado, no me bendijiste, tú prometiste. Allá le va a salir el video cuando le estaban enseñando. Y entonces van a sacar un de esos whippes de cuero de chancho y le van a decir, ya ve, anduvo pelado porque quiso, porque le enseñamos. Entonces nadie puede decir que está conociendo a Dios y vive en miseria o en escasez. Todo lo contrario, esa es la mejor oportunidad para poner por obra este principio. Y dice la Escritura que cuando a Jesús lo vinieron a cuestionar sobre el tributo, el impuesto, le dijeron, Señor, ¿nos es lícito o no es lícito? Y Jesús dijo, bueno, tráiganme la moneda. ¿De quién es la inscripción que hay ahí? Pues del César, dijeron. Y Jesús no dijo, qué tremendo, bueno, no le den a César. No, Jesús estableció este principio para todos: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César? Los impuestos. Dicen los hermanos hispanos, las taxas. Los taxes son del César, hay que pagar impuestos. Pastor, pero yo no soy legal en este país, yo no tengo documentos. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo estoy convencido de algo: se va a abrir una puerta para los documentos. Antes de que el Señor venga tenemos que avanzar con el evangelio, y la puerta se va a abrir. ¿Y sabe qué es lo primero que le van a pedir? Impuestos, las taxas. Ahora, ¿usted ha pagado las taxas o no? Ay, es que a mí no me van a devolver. Yo no, mire, aunque ponga ahí que no tiene, depende, sea honesto. No ponga ni al gato ni al perro, porque no le van a dar nada por el gato y por el perro. Pero usted vaya y haga sus impuestos. Váyase a un notario, váyase y saque su IT number y pague. Hasta el inglés me sale, ¿ve? Y pague sus impuestos, amada iglesia. No podemos seguir igual. Y entonces, ¿qué es lo que es de Dios? El diezmo. El diezmo y la ofrenda, el Señor establece que a Dios le pertenecen, y nosotros no podemos quedarnos con lo que no es nuestro.
Por eso el Señor dice: traed los diezmos al alfolí, pero también las ofrendas, porque el diezmo y la ofrenda van de la mano. Ahora, el diezmo es el 10% de todo lo que nosotros recibimos, de todo lo que ganamos, de todo lo que nos bendicen. Hay que apartar esa décima parte, porque esa décima parte tiene la promesa de atar al devorador, de reprender la pobreza, la miseria, la escasez, y que el diablo no nos robe nada a nosotros. Usted sabe lo que es caminar con las ventanas de los cielos abiertos. No dice las puertas de los cielos, dice las ventanas de los cielos. Usted quizás le quedan 20 pesos de lo que tiene y se los quiere gastar, y se quiere comprar un café, alguien se lo paga, alguien le invita a comer, dice: bueno, voy a comer, le voy a poner gasolina al carro, y alguien lo bendice. ¿Por qué? Porque caminas con los cielos abiertos. Ya deje de andar: ay, préstame 20 para el gas, el fin de semana te pago. Y no paga el pastor. Y otros más espirituales: ganate la bendición. Invita el café, ganate la bendición, dice. O tú pagas hoy, yo pago mañana, dice. Ya están como el que fía: hoy no fío, mañana sí, dice. Y nunca llega el mañana de ese hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cometiendo un error al no hacer parte a Dios de lo que tenemos responsabilidad de mayordomía, nuestra economía. Usted tiene que ser buen mayordomo, buena mayordoma de lo que Dios le ha entregado. Amén. Ya como que está volviendo el gozo, pastor. Y termino diciéndole esto: a Jesús le vuelven y le preguntan, porque él confronta también a los intérpretes de la ley y les dice en Lucas 11:42: mas hay de vosotros, fariseos. Mira, fariseos e intérpretes de la ley, Jesús los confronta: que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. ¿Por qué Jesús nos enfocó tanto en hablar del diezmo? Aunque de todas las parábolas Él enseñó con principios de economía, de dinero en sus parábolas. ¿Por qué Jesús les confronta esta realidad? Porque el pueblo nunca dejó de practicar lo que es el diezmo. El diezmo no quedó anulado. Alguno me dirá: pastor, pero en Éxodo capítulo 18 habla que el diezmo se le tenía que dar a los levitas y a los sacerdotes. Pues le tengo una buena noticia: ese diezmo como tal, que era para los levitas y los sacerdotes, fue anulado con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él se presentó como sumo sacerdote una vez y para siempre. Entonces todos los levitas y los sacerdotes quedaron desempleados, porque ahora Dios ha hecho de su pueblo un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo de gente santa. Entonces no podemos decir que eso estaba en la ley, porque aunque ese diezmo como tal quedó anulado. ¿Por qué? Porque hoy usted ya no tiene que ir a un templo llevando un animal para sacrificarlo, porque ya Cristo lo hizo. Pero el principio como tal nunca quedó anulado, quedó vigente para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios, los llamados de Dios cumplieran su propósito, pero también tuvieran una causa, una razón, un camino para ser bendecidos en esa área. Nadie puede decir que Dios no lo va a bendecir si practica este principio. Si fuiste llamado, si fuiste escogido por Dios, practícalo, porque tienes una gran responsabilidad, tienes mucho camino por delante y necesitas la bendición de Dios. Y la ofrenda es de lo que te resta del 90%. Tú le das a Dios como tú dispones en tu corazón, porque la ofrenda es una honra al Señor. Jesús se maravilla cuando ve a una viuda pasar y echar 2 blancas, un cuadrante, $1 pues. Y muchos han agarrado que la ofrenda es $1. Hay una diferencia entre ofrenda y limosna. No tengo tiempo, pero nosotros no damos limosna, damos ofrenda. Hay que ayudar al pobre, tiene una gran recompensa, porque al que le da al pobre, a Dios le presta. Pero la ofrenda no es ese dólar arrugado, todo apretujado que dan. Eso no es la ofrenda. Eso se llama limosna, porque la religión, la tradición enseñaron así. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto maravilló a Jesús. Y los discípulos se quedaron maravillados cuando Jesús les dijo: esta dio más que todos. Señor, pero si ni ruido hizo la moneda cuando cayó ahí. Sí, dice, porque todos daban de lo que les sobraba, pero esta de todo su sustento dio todo. Dio una ofrenda que sorprendió a Jesús. Y Lucas también dice: Jesús quedó
maravillado por la fe de esa mujer, porque honró al Señor con todo lo que tenía. Miren la ofrenda de esa mujer, que hasta el día de hoy se predica el evangelio y esa ofrenda sigue hablando por aquella viuda. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda es lo que va a medir nuestra bendición económica, y la ofrenda es la honra que Dios está viendo que usted y yo le damos a Él. Así que, amada iglesia, no puede decir que va a ofrendar pero no diezma, porque Dios no se la recibe como tal. Primero es el diezmo, después de lo que usted administra, el 90%, usted separa la ofrenda para Dios. Y esa es la honra que usted le da y lo que mide la bendición que Dios va a derramar sobre usted por esa ofrenda. Así que mire ese Washington, por favor. Ya déjelo, por favor, y hasta plánchelo. Pero ya pase por lo menos al Jackson, hermano. Y no haga cruces, ni barquitos, porque luego toca extenderlo, mano. Parece que era el amuleto de la buena suerte, que ya no les tocó de otra más que darlo. No, la ofrenda va a medir tu bendición. Así que usted no ande diciendo que usted no le alcanza, que no tiene, porque dice la Escritura que en la medida que sembramos, cosechamos. Y de la siembra hablamos otro día. Amén. Póngase de pie.